Desde finales del 2017 hemos empezado con el capítulo de medicina, la doctora Ángela María Ospina, a hacer este tipo de conferencias que se refieren a todo el tema de medicinas complementarias y terapias alternativas al alcance de todos. Y pues es un grato placer tener la charla de hoy del cerebro y su potencial con el doctor Jairo Buitrago. Él es un investigador de la potencialidad del ser humano con un fuerte interés en comprenderla tanto desde la medicina de Occidente como desde la medicina de Oriente, medicina tradicional china, medicina ayurveda y medicina tibetana. En las medicinas de Oriente se busca la armonía del ser humano con el mismo y con el medio que lo rodea, prestando una importante atención a los procesos cognitivos en la cosmovisión del ser humano y sus mecanismos neuropsicológicos que impulsan los comportamientos sociales. Esta comprensión está por lo mismo interrelacionada con la forma de pensar y su interrelación de su mundo exterior e interior. La neurociencia cognitiva, la neurociencia cultural, la neurociencia de ciclos circadianos son un ejemplo de esa interrelación con el pensamiento asiático, confucionista, taoísmo, budismo tibetano, ahimsa, pancasila, que marcan las últimas tendencias en el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano y convertir la vida en un arte calobiótica. Dirige el programa de calidad de vida calobiótica en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, coordina el grupo de estudios chinos en la Universidad Nacional de Colombia y hace parte del grupo de profesores de la Red Asia de la Universidad Nacional de Colombia y dirige el Centro de Estudios Chinos en Colombia. Doctor Buitrago, bienvenido y tiene la palabra, por favor. Yanira, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Realmente estamos muy agradecidos como uniandinos, como la Facultad de Medicina, como el capítulo de Medicina, el capítulo de Sistemas, el capítulo de Antropología, porque pues este precisamente es un espacio que estamos generando para, con esa multidiversidad que tenemos, empezar a entrar en esa integración de lo que es realmente la esencia del ser humano, que somos finalmente una unión de todo eso. Entonces, no sé si voy a colocar ahí está viéndose ya las diapositivas. No, señor, todavía no. Por favor, comparta pantalla, como hizo hace un rato. Sí, señor. Allá Ahí empezar están. a verse. Un segundo. Ya empezó. Ya puede iniciar, doctor. Gracias, muy amable. Entonces, va a ser un grupo de 4 conferencias que estamos dando, basados precisamente en esa investigación que hemos hecho desde el año 2012 con el inicial grupo de estudios chinos. Fue un grupo que se creó en la Universidad Nacional precisamente, en la Facultad de Medicina, con la idea de traer un conocimiento tanto de la cultura como de la filosofía y pues la parte médica precisamente de las medicinas de China, de India, y hablando de India con la medicina ayurveda y la medicina tibetana, y pues en China con la medicina tradicional china. En ese proceso que hicimos desde el año 2012, empezamos a hacer un estudio y los estudiantes de pregrado de la universidad que forman parte del grupo de estudios chinos empezaron a hacer una investigación inicialmente desde la parte de cultura, la parte de historia, filosofía, música, y nos empezamos a dar cuenta que eran muy importantes y que definitivamente en la experiencia que teníamos algunos de los que hemos hecho este camino tanto en Colombia o en Occidente y hemos tocado un poco la parte de Oriente, pues nos damos cuenta que se necesitaba un conocimiento y inicialmente nos dimos cuenta que era importante fuera de los conocimientos médicos empezar a hacerlos con conocimientos que tenían que ver con la forma como pensaban, la forma como sentían, la forma como actuaban, el darnos cuenta que son culturas con unos principios completamente diferentes a los nuestros, con una forma de actuar, una forma de comer diferente, una forma de comportarse. Por ejemplo, cuando nosotros en Occidente estamos diciendo yo, lo decimos de esta forma, pero cuando un chino va a decir yo, se señala en la punta de la nariz. Ese es un ejemplo de tantos ejemplos de los que, pues precisamente,
empezó a mostrarnos esa diferencia que teníamos de Oriente a Occidente. Y de ahí fue naciendo ese programa de calobiótica china. Calobiótica es una palabra en español, pero que la aprendimos en China precisamente. Los chinos la traducen en el proceso que tienen del arte de vivir, o calobiótica china, precisamente, porque ven que precisamente la salud es un compendio físico, emocional, mental y espiritual, y de eso pues viene todo ese conjunto. Después empezamos a adentrar y nos dimos cuenta que había un área que eran las neurociencias, que hacían el puente entre esa parte de medicina occidental con eso que estábamos viendo que sucedía con las medicinas orientales. Y por eso empezamos a coger tópicos dentro de las neurociencias cognitivas, dentro de las neurociencias culturales, dentro de las neurociencias del ciclo circadianos, que ahorita están actuando en investigación sobre la melatonina y sobre la glándula pineal. Y pues todo esto nos iba llevando a la par con en la parte de pensamiento de Asia, del cual después yo entré a la red Asia de profesores, precisamente actuando en calidad de vida y actuando en esa parte de pensamiento, de la forma como ven tan diferente. Y luego entramos a la parte de neurociencia cultural, donde neurociencia cultural empieza a estudiar cómo los comportamientos, la forma de ver, la forma de mirar la vida, la forma de filosofar, la forma de estar, el ser, finalmente tenían una relación con su salud, su enfermedad y con la propensión para salud y enfermedad. Entonces, ahí, pues en el grupo empezamos a investigar también en esa parte de neurociencias culturales y últimamente estamos ya entrando a la parte de neurociencia de la conciencia, que son los últimos estudios que estamos haciendo. Entonces, esto ha sido como una recolección precisamente de todo eso. Y en general vamos a hacer esa charla del cerebro y su potencial, después vamos a hacer una sobre la ciencia de la conciencia, otra sobre lo que es la resiliencia y ese proceso de potencial humano, y a continuar con todo ese proceso. Precisamente aquí nos trae, esa es una referencia interesantísima, la doctora Jill Bolte Taylor es una neuróloga de Harvard y ella tiene una primera experiencia y es la que nos empieza a hacer la búsqueda y es una hemorragia, una CB, una hemorragia cerebrovascular que tiene el hemisferio izquierdo en el año 1996 y ella pasó 8 años recuperándose de ese proceso. Pero lo interesante es cómo sucedió, cómo pasó en una persona que estaba estudiando el cerebro, su hermano nació con esquizofrenia y ella siempre estuvo inquietada por qué él podía ver o sentía o miraba las cosas diferentes a cómo ella las veía. Y eso la llevó a estudiar medicina, la llevó a estudiar neurología y pues muy dedicada al estudio del cerebro hasta que le sucede este proceso. Entonces, vamos a pasar algunos videos, escúcheme que este video tratamos de cortarlo y dejarlo en su parte esencial los 10 minutos. Este video está en TED, que se llama Un derrame de iluminación, precisamente, que es el que quiero que veamos para hacer la introducción del tema. There was a lot of meaning in my life because I was performing this type of research during the day, but then in the evenings and on the weekends, I traveled as an advocate for NAMI, the National Alliance on Mental Illness. But on the morning of December 10, 1996, I woke up to discover that I had a brain disorder of my own. A blood vessel exploded in the left half of my brain. And in the course of 4 hours, I watched my brain completely deteriorate in its ability to process all information. On the morning of the stroke, I woke up to a pounding pain behind my left eye. And it was the kind of pain, caustic pain, that you get when you bite into ice cream. And it just gripped me. And then it released me. And then it just gripped me. And then it released me. And it was very unusual for me to ever experience any kind of pain. So I thought, okay, I'll just start my normal routine. So I got up and I jumped onto my Cardia Glider, which is a full body, full exercise machine.
And I'm jamming away on this thing, and I'm realizing that my hands look like primitive claws grasping onto the bar. And I thought, that's very peculiar. And I looked down at my body, and I thought, whoa, I am a weird looking thing. And it was as though my consciousness had shifted away from my normal perception of reality, where I'm the person on the machine having the experience, to some esoteric space where I'm witnessing myself having this experience. It was all very peculiar, and my headache was just getting worse. So I get off the machine, and I'm walking across my living room floor, and I realize that everything inside of my body has slowed way down. And every step is very rigid and very deliberate. There's no fluidity to my pace, and there's this constriction in my area of perception. So I'm just focused on internal systems. And I'm standing in my bathroom getting ready to step into the shower, and I could actually hear the dialogue inside of my body. I heard a little voice saying, okay, you muscles, you got to contract, and you muscles, you relax. And then I lost my balance, and I'm propped up against the wall. And I looked down at my arm, and I realized that I can no longer define the boundaries of my body. I can't define where I begin and where I end, because the atoms and the molecules of my arm blended with the atoms and molecules of the wall. And all I could detect was this energy. And I'm asking myself, what is wrong with me? What is going on? And in that moment, my brain chatter, my left hemisphere brain chatter, went totally silent. Just like someone took a remote control and pushed the mute button. Total silence. And at first I was shocked to find myself inside of a silent mind. But then I was immediately captivated by the magnificence of the energy around me. And because I could no longer identify the boundaries of my body, I felt enormous and expansive. I felt at one with all the energy that was, and it was beautiful there. And then all of a sudden, my left hemisphere comes back online, and it says to me, hey, we got a problem. We got to get some help. And I'm going, oh, I got a problem. So it's like, okay, I got a problem. But then I immediately drifted right back out into the consciousness. And I affectionately refer to this space as La La Land. But it was beautiful there. Imagine what it would be like to be totally disconnected from your brain chatter that connects you to the external world. So here I am in this space, and my job and any stress related to my job, it was gone. And I felt lighter in my body. And imagine all of the relationships in the external world and any stressors related to any of those, they were gone. And I felt this sense of peacefulness. And imagine what it would feel like to lose 37 years of emotional baggage. Oh, I felt euphoria. It was beautiful there. And then again, my left hemisphere comes online and it says, hey, you've got to pay attention. We've got to get help. And I'm thinking, I got to get help. I got to focus. So I get out of the shower and I mechanically dress and I'm walking around my apartment and I'm thinking, I got to get to work. Can I drive? And in that moment, my right arm went totally paralyzed by my side. Then I realized, oh my gosh, I'm having a stroke. And then the next thing my brain says to me is, wow, this is so cool. How many brain scientists have the opportunity to study their own brain from the inside out? And then it crosses my mind, but I'm a very busy woman. I don't have time for a stroke. It's like, okay, I can't stop the stroke from happening, so I'll do this for a week or two, and then I'll get back to my routine. Okay, so I got to call help. I got to call work. I couldn't remember the number at work. So I remembered in my office, I had a business card with my number on it. So I go into my business room. I pull out a 3-inch stack of business cards. And I'm looking at the card on top. And even though I could see clearly in my mind's eye what my business card looked like, I couldn't tell if this was my card or not, because all I could see were pixels. And the pixels of the words blended with the pixels of the background and the pixels of the symbols, and I just couldn't tell. And then I would wait for what I call a wave of clarity.
And in that moment, I would be able to reattach to normal reality. And I could tell that's not the card, that's not the card, that's not the card. It took me 45 minutes to get 1 inch down inside of that stack of cards. In the meantime, for 45 minutes, the hemorrhage is getting bigger in my left hemisphere. I do not understand numbers. I do not understand a telephone, but it's the only plan I have. So I take the foam pad and I put it right here. I take the business card, I put it right here, and I'm matching the shape of the squiggles on the card to the shape of the squiggles on the foam pad. But then I would drift back out into la la land and not remember if when I come back if I'd already dialed those numbers. So I had to wield my paralyzed arm like a stump and cover the numbers as I went along and push them so that as I would come back to normal reality, I'd be able to tell, yes, I've already dialed that number. Eventually, the whole number gets dialed, and I'm listening to the phone, and my colleague picks up the phone, and he says to me, and I think to myself, oh my gosh, he sounds like a golden retriever. And so I say to him, clear in my mind, I say to him, this is Jill, I need help. And what comes out of my voice is, I think, oh my gosh, I sound like a golden retriever. So I didn't know that I couldn't speak or understand language until I tried. So he recognizes that I need help, and he gets me help. And a little while later, I'm riding in an ambulance from one hospital across Boston to Mass General Hospital. And I curl up into a little fetal ball. And just like a balloon, with the last bit of air just right out of the balloon, I just felt my energy lift, and I felt my spirit surrender. And in that moment, I knew that I was no longer the choreographer of my life, and either the doctors rescue my body and give me a second chance at life, or this was perhaps my moment of transition. When I woke later that afternoon, I was shocked to discover that I was still alive. When I felt my spirit surrender, I said goodbye to my life, and my mind was now suspended between two very opposite planes of reality. Stimulation coming in through my sensory systems felt like pure pain. Light burned my brain like wildfire, and sounds were so loud and chaotic that I could not pick a voice out from the background noise, and I just wanted to escape. Because I could not identify the position of my body in space, I felt enormous and expansive, like a genie just liberated from her bottle. And my spirit soared free like a great whale gliding through a sea of silent euphoria. Nirvana. I found nirvana. And I remember thinking there's no way I would ever be able to squeeze the enormousness of myself back inside this tiny little body. But then I realized, but I'm still alive. I'm still alive, and I have found nirvana. And if I have found nirvana and I'm still alive, then everyone who is alive can find nirvana. Entonces, precisamente en base a ese proceso que vivió la doctora Jill Bolte Taylor, empieza ella a encontrar dentro de su proceso natural o su proceso patológico más bien, que habían dos seres, dos personalidades que estaban ahí en ella. Y una personalidad tenía que ver con el mundo lógico, el mundo de la realidad que nosotros conocemos, pero había otro mundo interior en ella, un mundo que ella hablaba que era un mundo lleno de paz, de armonía, de unidad, donde ella se sentía en un estado de gozo. Después empieza ella a hacer sus investigaciones y empieza a hablar de esa diferencia entre los hemisferios derecho e izquierdo, que ya pues se ha hablado desde el siglo XVIII, pero que finalmente con la experiencia propia
ella los tiene muy en cuenta y pues crea una investigación sobre esos dos hemisferios que están dentro del cerebro, que aunque muchos investigadores hablan que realmente no está definido eso de una forma anatómica, que definitivamente el lado derecho del cerebro maneje una parte diferente al lado izquierdo. Esto se hace de una forma donde sí hay regiones anatómicas que tienen unos estímulos que tienen que ver más con el mundo analógico y una región del cerebro que maneja pasado y futuro que está muy comandada con el cerebro izquierdo. Entonces, aquí precisamente en la diapositiva vemos esa parte que empieza como a definirse dentro del hemisferio izquierdo como un cerebro racional, lógico, preciso, realístico, con un proceso crítico. Aquí está la música crítica, pero está en eso el planeamiento y cómo tiene que ver con esa parte minuciosa que nos cuenta la historia de todas las cosas que suceden, frente a un hemisferio derecho impulsivo, emocional, artístico, intuitivo, psíquico y llevado al arte y la música. Entonces, ya otros investigadores hablan que esas situaciones están o se dan, pero finalmente no están definidas dentro de una parte del hemisferio derecho o hemisferio izquierdo, y es cuando en los años 60 se empieza a dar un proceso que es el estudio de una zona del cerebro que ya les voy a indicar. Aquí hay una toma del cerebro y las interconexiones del cerebro, y al lado izquierdo ustedes ven el cerebro masculino y al lado izquierdo el cerebro femenino. Y empieza a mostrar que en esas interconexiones, si se dan cuenta, son más longitudinales, de región anterior a posterior. En el cerebro son de una forma en paralelo, mientras que las interconexiones del cerebro de la mujer son de una forma interconectada cerebralmente. Y por eso siempre nos pasa que nosotros tenemos a nuestra pareja o una persona del sexo femenino y de pronto sucede algo, ella cambia su comportamiento, cambia su manera de ver, se siente molesta por algo y uno como hombre dice, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y de pronto, empezando a escarbar, se da cuenta que el suceso de por lo que está molesta es porque algo o por algo que sucedió hace un mes, hace 15 días, que tenía que ver con que no le abrí la puerta del carro y ella quería que yo la atendiera en ese momento y fuera amable con ella, y se dejó esperar para que un mes después, en otra situación determinada, fuera el punto focal para generar el choque. Entonces, eso muestra cómo esa interrelación nosotros, en esa forma lógica que tenemos los hombres, esa forma racional que manejamos, pues tenemos un nivel lineal, mientras que ellas interconectan varias áreas del cerebro y eso las hace que tengan un nivel de intuición superior al de nosotros. Los chinos, precisamente, y este investigador, Fang Zheng, de la Universidad de California en Irvine, empieza a hacer investigaciones precisamente de escaneando el cerebro en dos aspectos, y es cómo los chinos escuchan el mandarín y cómo lo escriben. Y se dan cuenta que en la forma de hablar, ustedes, si tienen conocimiento y los que no lo tienen, saben que estamos con idiomas tonales. El idioma chino tiene 5 tonos. Entonces, por ejemplo, la palabra MA, ma se puede entonar de una forma ma, ma, ma o ma. Y el ejemplo de ma es caballo, ma es una grosería. Entonces, eso hace que tengan un lenguaje musical, y la escritura está hecha inicialmente lo hicieron con ideogramas, perdón, con pictogramas, después lo hicieron ideogramas y finalmente los caracteres chinos, y siempre son eh, simulaciones de esas áreas de ideas, imágenes, eh, eh, pictogramas, y eso pues está figurando dentro de la pintura y la música, la forma en cómo ellos escriben y hablan. Entonces, Fang Song precisamente hace ese estudio y encuentra
que definitivamente tienen un desarrollo del hemisferio derecho por encima del hemisferio izquierdo. Lo mismo pasa pues en países como Japón, como India, inclusive, que tienen más desarrollado precisamente por esa forma, donde generan una vida con componentes más simbólicos, analógicos, que de una forma racional o lógica. Lo que les comentaba, en los años 80 perdón, 60, empieza a haber un estudio y descubren dentro del cerebro una zona que se llama el claustrum. Y el claustrum es una zona que se empiezan a dar cuenta que interconecta la corteza cerebral con los núcleos que están en la parte media del cerebro. Y voy a pasarles este video precisamente para que veamos esta experiencia. What goes on inside the brain. Mohammed implants tiny electrodes in his patient's skulls. He then sends pulses to these electrodes, gradually increasing the current, sometimes with dramatic results. Recently, he inserted an electrode next to a small region called the claustrum. The claustrum is uniquely connected to other parts of the brain. When we were doing the mapping, we were surprised to see what stimulation of the claustrum resulted in. I asked her to read, and I discovered that stimulation of this one electrode, which is in the claustrum, made her stop reading and have no memory to what happened during the stimulation. I was 21, 28, When Mohammed sends a 14 milliamp electric pulse into the claustrum, the patient freezes mid-sentence. It's as if her conscious mind has been switched off. Cognitively, she is completely impaired. No language function, no memory function, no responsiveness. When the current is reduced, she picks up exactly where she left off. The findings led to some authors to naming the claustrum the on-off switch of consciousness, which, based on this case, is actually pretty accurate. Entonces, pues el video empieza pues lo que precisamente vieron, comenta, hacen unos electrodos y los instalan a nivel del claustrum y mandan unos estímulos determinados, y cuando se envía el estímulo, la paciente está leyendo y en ese momento entra en una ausencia total de conciencia. Queda paralizado su sistema, queda como en stand-by el sistema, y cuando ya disminuye el estímulo, la paciente vuelve otra vez a tener conciencia de su propio ser. Entonces empezaron los investigadores a darse cuenta que este claustro tenía una conexión de lo que llamaron conciencia exterior con conciencia interior. Y aquí pues empieza otra vez a hacer como esa simbología, que la conciencia exterior viene a ser todo lo que tiene esa relación con el mundo que nos rodea, con el mundo de los sentidos, con el mundo del exterior, mientras que hay una conciencia que se maneja dentro del interior del ser, que está propia, y que después los investigadores en neurociencias empiezan a darse cuenta que no tienen una localización exacta dentro del cerebro ni en partes del cuerpo. Eso va a ser precisamente una de las conferencias que vamos a dar de la ciencia de la conciencia, precisamente para entrar a mirar desde ese aspecto. Pero aquí, en todo caso, empieza a mostrarse que había un proceso del ser donde hay algo que lo conecta con el mundo exterior, y hay algo que está dentro del mundo interior, que pertenece a un proceso que no tiene que ver con lo que son las experiencias del ser cognitivas, no tiene que ver con sus experiencias del mundo genético, inclusive ahorita, y dentro de los aspectos que se han mirado en neurociencias, es la epigenética, que se demuestra que hay marcadores en los genes que se estimulan en base al medio ambiente, en base a la religión, la sociedad, la familia, las experiencias que tienen las personas, y son propensores para que haya o no haya enfermedad. Y por lo mismo también se está estudiando el efecto
que si hay esos estímulos en el medio ambiente, estímulos que sean de una forma, llamémoslo nosotros positiva, pues van a generar efectos de reparación de enfermedades que se han producido por un efecto dañino del medio ambiente. Aquí empiezo yo a hacer una relación con la esencia de lo que los chinos hablan como un plan yang o expansivo, ellos lo denominan como ese círculo que vamos a ver más adelante del yin yang, como está mostrando algo que siempre va hacia afuera, hacia el exterior, y algo que va hacia el interior, que lo denominan yin, algo que tiene que ver con quietud y receptividad, que está en el plano yin, y algo que tiene que ver con expansión y movimiento, que está en el plano yang. Y aquí empezamos a entrar a esa parte interesantísima de cómo el pensamiento, la forma de ver la vida es tan diferente en áreas como, o en regiones como esas regiones de Asia, donde hay dos códigos, y este código que se denomina Yang eh, está dado por un proceso donde hay movimiento permanente, aquí hay quietud permanente y son los dos extremos y muestran cosas que llaman ellos que son cambiantes, que están en movimiento permanente y que van a un cambio frente a procesos que van a ser esenciales, que nunca cambian. Y tienen aquí un nuevo código que es simple y sencillo, o simple y fácil, y hablan lo fácil como un proceso de movimiento permanente y lo simple como un proceso de quietud y receptividad permanente. Entonces, fíjense que aquí empezamos a hablar en códigos un poco diferentes, pero empiezan a hablar ellos sobre una esencia de una diferencia que hay dentro de eh, el ser y todo lo que existe con un factor explícito y un factor implícito. Aquí precisamente empiezan a mostrar cómo y finalmente ellos lo van definiendo, los protochinos, como un proceso que hay del mundo que nosotros denominamos material o un mundo de la forma, donde tiene las características de palpable, medible, ajustable frente a un mundo que es impalpable, que es completamente inmedible, no se puede sentir, no se puede eh, generar un proceso de abordamiento por la lógica o por la razón, sino por una sensibilización. Y aquí está el simbolismo de esos dos mundos. Esto lo llaman Luo Shu y Ho Tu. Y fíjense que esto tiene una forma circular y esto tiene una forma cuadrada. Los dos procesos que empiezan a simbolizar lo que es lo que se denomina el espacio-tiempo. Y dicen, hay dos enfoques dentro de lo que es inmaterial con lo material que están jugando permanentemente. Ya nosotros en Occidente lo hacemos esa dualidad entre materia y espíritu. Y realmente es donde empieza ya desde esos campos de la conciencia a preguntarse esa existencia de algo que nosotros hemos denominado espíritu, que está ahí y que se ha denominado como conciencia interior, que tiene una relación con lo interoceptivo y con lo proprioceptivo del ser. Pero finalmente los chinos están hablando precisamente de eso, de ese proceso material, tangible, impuro, calma, forma, frente a un proceso de energía sutil, pura, que tiene un proceso de función, que aquí tiene un proceso de receptor, aquí tiene un proceso de emisor, que tiene un principio masculino, un principio femenino, como no de solamente género en el reino animal o humano, sino también como procesos que tienden hacia darle esa condición de principios, como hay zonas del cuerpo que tienen una función más interiorizada o exteriorizada, y en eso partes donde se empieza a ver que hay unas líneas de función que se denominan meridianos. Y esto es lo que se podría ver de lo que es el Tai Chi o el proceso de Yin Yang. Pero fíjense el movimiento y fíjense que
dentro de cada uno de los lados, derecho e izquierdo, hay una bolita que tiene el color diferente, pero de esa bola se va engendrando el nuevo movimiento del opuesto, que finalmente es un opuesto para que se complemente y se genere un sentido de unidad. Entonces, ahí es donde empieza a mostrar desde esto, que tiene más de 5.000 años, todas estas filosofías y pensamientos de los chinos, empiezan a mostrar cómo hay una dialéctica permanente dentro de una vida que tiene una característica tanto material como inmaterial. Y esa referencia de los dos opuestos que finalmente los van a manejar dentro de lo que les comentaba de las líneas, que son unas líneas energéticas que están dentro del cuerpo, y cada línea corresponde a una conexión con los sistemas de energía del cuerpo. Ese proceso se va llevando y hablan ellos que hay un centro donde entra esa energía del espíritu, que es el Bai Hui, o un punto que está en la coronilla, y desciende por toda la columna. Y hay un canal ahí, que es el canal de Tomae, que está por toda la parte posterior y media de la espalda, que maneja esa energía yuan, o energía original, o energía espiritual. Pero dentro de eso, a nivel de la segunda vértebra lumbar, hay un centro que ellos lo llaman Migmen, que es el nombre de Ming es espíritu y Men es puerta. Entonces es la puerta del espíritu, que desde ahí entra esa energía y potencializa a la energía de los riñones. Para los chinos, esta parte es donde se da el proceso, y fíjense ustedes que tiene relación con todo el sistema génito urinario, y en el caso femenino está el útero ahí, y es donde se genera el proceso de procreación, y emite energías esenciales, vitales, que van a generar la vitalidad de todo el cuerpo, pero siguiendo ese principio precisamente dual. Y acá vuelve otra vez a estar, si ven, el yin y yang, y dentro de los riñones esto es un proceso que pues ya se comprende ya estudiando más profundamente, pero como un riñón tiene un componente yin y el otro riñón un componente yang, y juntos están formando una energía que se llama la energía de Migmen, que es la que da vitalidad y da el, la, lo que se puede llamar la primera esencia del cuerpo. Precisamente ahorita en este proceso que estamos viviendo con la pandemia del coronavirus, desde la medicina tradicional china, y pues ustedes saben que el proceso empezó en Wuhan, en China, empezó a estudiarse esa relación, y evidentemente pues inicialmente se hizo y se mostró que había un compromiso en la zona pulmonar, después se pasó al hígado, al riñón, ahora está pasando al cerebro, y dentro de los estudios se empiezan a encontrar que finalmente los pacientes que se encontraban en algún grado de compromiso o complicación eran pacientes que tenían una deficiencia de energía de este Migmen, y que los pacientes que tenían un muy buen nivel, y este Migmen está manejando tanto la parte física como emocional como mental, entonces eran los que podían salir sin problemas y sin complicaciones del proceso. Entonces, esto pues siempre pues, se ha visto desde que la medicina tradicional china, que lleva 5.000 años, eh, se ha presentado, y esta energía se llama energía Ying, J-I-N-G, que es la energía esencial, la energía básica que tiene el organismo, y que esa energía se desgasta por procesos genéticos, por enfermedades, por estar generando un mal estar de vida, tanto en la alimentación, en la nutrición, en los equilibrios entre descanso, sueño y trabajo, la vida sexual, y esas vidas emocionales, que tanto los miedos, los procesos de ira, los procesos de demasiado racionalismo o de tristezas, melancolías, tienen relaciones con el agotamiento de esa energía yin esencial. Aquí son los meridianos, fíjense que parte de esos meridianos están entrando por en las extremidades, y van también a la espalda, al abdomen, y al tórax, y cogen cabeza y cara. Pero aquí precisamente es mostrando cómo esos meridianos
van llevando una energía, tanto yin, los que van en el interior, como yang, los que van en el exterior. Entonces sigue todavía ese proceso dual dentro del sistema, como dentro de las emociones para los chinos, el intelecto está, fíjense esa relación que hay con el ojo, los colores, las emociones tienen que ver con los olores y sonidos, y cómo los sabores, granos y carnes tienen que ser los formadores de los tejidos y los formadores de todo el plan material del ser. Al igual, en eso empieza a haber una división dentro del sistema y cómo va esos olores, esos sonidos, colores, uniéndose a sabores, granos, y van actuando sobre áreas que hay relación. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar aquí el lado izquierdo. El sentido de la vista tiene una relación con el hígado y tiene una relación con los músculos, tiene una relación con la vesícula biliar. Y eso va generando un proceso de relaciones físicas, emocionales, mentales, espirituales, con emociones y pensamientos. Entonces, eso que le sacan a uno la piedra son los cálculos que hay en la vesícula biliar dados por procesos de iras retenidas, iras no metabolizadas, no compensadas dentro del organismo. Aquí en la diapositiva estoy mostrándoles las áreas que maneja la medicina tradicional china, pero lo hago especialmente en esa relación de yin-yang que seguimos, como dentro de la nutrición, dentro de la parte de la herbolaria, dentro de las agujas de acupuntura, dentro de un área que es el masaje y el qigong, siempre estamos manejando ese sentido de yin-yang. Aquí va un ejemplo de ese sentido de los 5 órganos, cómo se está manejando el órgano, las funciones del sistema, los tejidos, los órganos sensoriales, los líquidos, los desequilibrios energéticos, los desequilibrios que tienen que ver con la parte de valores, virtudes y valores espirituales, de personalidad y de fuerzas esenciales. Entonces, como por ejemplo el elemento fuego tiene que ver con corazón, el elemento madera con hígado, ¿sí? Y en ese aspecto permanentemente yin-yang, como el corazón encuentran los chinos que es la morada del Shen y ellos determinan que los niveles de el espíritu o el mental superior del ser está relacionado con el corazón y cómo tiene que ver con el proceso del psiquismo, la conciencia, pero también con procesos de intuición inconsciente y cómo las ganas de vivir y la alegría, pero esa alegría que es el gozo, ese permanente gozo del ser, genera un espíritu claro, una buena memoria, un buen sueño, unos reflejos rápidos, mientras que un Shen que está afectado o alterado genera aturdimiento, déficit de memoria, amnesia, insomnios, irritabilidad y otras patologías. Como en el masaje también tenemos esos 2 códigos de reforzar o reducir, de activar o relajar, o de más fuerza y menos fuerza, esos códigos también que están permanentemente duales en el ser, como en la alimentación, y van desde esos efectos yin, de lo más frío, lo más crudo, frente a lo más frito, lo más caliente, que es el fenómeno yang. Entonces, fíjense que aquí empiezan a ellos desde largo tiempo, desde milenios, a encontrar que hay esa relación dual en el ser. Esta parte es muy interesante. Sun Simiao es uno de los lo llaman uno de los médicos espirituales o médicos divinos, porque tenía la posibilidad de entrar a la esencia del ser y hacer unas soluciones y unas curaciones impresionantes. Entonces dejó parte de materia médica muy importante. Y fíjense que aquí hay una parte muy interesante y esto es lo que quiero que empecemos a ver dentro de esto que estamos enunciando. Y es cómo nosotros en la medicina occidental estamos basados en un órgano, se estudia la anatomía, la fisiología, después entramos a hacer estudios de biología molecular, la bioquímica, y después entramos a estudiar las enfermedades de la fisiopatología, ¿sí? Y le damos algunas relaciones a los estados emocionales y mentales, pero eso ya
los ponemos en el campo de la psicología o la psiquiatría y los dejamos en cierta forma aparte de lo que es orgánico para nosotros. Dentro de la concepción china, y Sun Miao precisamente empezó a encontrar esa relación que había que entrar a alimentar, él decía, el espíritu del médico. Y él decía, si usted no ha estudiado los clásicos de Confucio, no conoce el camino de la humanidad y la justicia. Entonces, ahí empieza un principio que es el principio del reino, el principio de humanidad o benevolencia que hay dentro del ser, pero que tenía que tenerlo el médico y ese principio le daba una capacidad de ser fino y comprender al otro y ponerse en los zapatos del otro. Si no estudia las tres dinastías, usted no sabe las cosas del pasado y presente. Entonces, hacen una referencia de cómo el estudiar esa referencia histórica de cualquier suceso, saber cómo pasó, saber cómo es el momento actual para saber sobre ese pasado y ese presente, cómo va a ser lo que viene adelante. Si no ha estudiado a los maestros de filosofía, los estados guerreros, usted no será capaz de observar las cosas y en silencio conocerlos. Si usted no ha estudiado los clásicos interiores del budismo, no conoce las virtudes de la compasión, la simpatía, la alegría y el abandono. Si usted no ha estudiado el Chuang Tzu o el Lao Tzu, usted no puede permitir que la perfección de los movimientos del cuerpo. Y por último, llegar a la luna creciente menguante y las 5 fases y los patrones celestiales de las 7 luminarias, entonces no puede comprender las sutilezas, que esto es una parte de cómo funciona y las relaciones y las sincronías que hay de todo el plan celeste con el plan humano. Y eso precisamente se basa en un libro que es el libro de I Ching, que es el libro base de la cultura china. Pero si ustedes se dan cuenta, aquí se está generando cómo el médico tiene que interiorizarse en un proceso donde se sensibiliza y saca sus mejores cualidades internas, espirituales, para encontrar eso que llamamos nosotros el ojo clínico. Entonces, ahí empieza a haber una diferencia grandísima entonces en la forma como entornamos la percepción de la vida, en el Oriente como en Occidente. Eh, el pueblo chino basa su proceso en 3 emperadores o augustos, lo llaman el emperador amarillo, el emperador rojo y el emperador blanco, que son los formadores de todo el proceso de la historia de la China en 3 aspectos. Entonces toman al humano como un término que está dentro del cielo y la tierra, y ese humano se estudia por medio de un libro que se llama el Huan Tine Yin, que es escrito por el emperador amarillo, el celeste, que es el I Ching, que es escrito por el emperador Fuxi, y el Benzhao Ganmu, que es el libro de todo lo terrestre. Entonces son las 3 bases y los 3 libros clásicos que tienen los chinos, por las cuales estudian todo lo que hay. Fíjense que es interesantísimo. Y el I Ching es el que les digo que es el libro que tiene que ver con la base de la cultura china. El I Ching tiene como su pensamiento, su entrada, lograr la armonía del individuo con el cambiante fluir de las corrientes universales. Y hay un plan que es en lo que finalmente nosotros en Occidente llamamos antiestrés. ¿Qué es el estrés? Un síndrome de inadaptación al medio. ¿Qué habla del I Ching? La capacidad de adaptarse activa o pasivamente, según lo dice el tiempo dado, a los cambios y las mutaciones del acontecer. Entonces se empieza a mostrar cómo finalmente eso que es cambiante permanentemente en la vida, debe uno adaptarse, y lo que no es cambiante, que está en el interior del ser, es lo que promueve para generar un entendimiento esencial de los procesos de vida. El I Ching es un libro sin palabras, hecho con imágenes únicamente. Son signos no idiomáticos, pero con significados completamente infinitos y con un sistema algebraico perfecto. El I Ching, la frase real es: lo único que no cambia es lo cambiante, lo inmutable es la mutación.
¿sí? Y acá empieza a mostrarnos un sistema que empieza a entrar dentro de los estudios que empiezan a hacer neurociencias, y es la intuición. Eso que está más desarrollado en el hemisferio derecho, que por lo mismo está más desarrollado en las mujeres, por su forma de poder encadenar procesos y no llevarlos al razonamiento, al intelecto, a un plano no conceptual. Y aquí entra un personaje, Gerd Gigerenzer. Gerd Gigerenzer es un investigador que empieza a hablar y a mirar lo que es el heurismo, el pensamiento de razón y la intuición. Y empieza a investigar los procesos cognitivos con esa relación que hay de la intuición. Ahí empieza a encontrarse esa relación, y empezamos a encontrarla dentro de cómo el ser tiene una capacidad de andar en automático y de intuir procesos o de saber procesos sin entrar por el racionalismo. Entonces, él habla mucho de esa herencia evolutiva que hemos tenido y en esa repetición que ha tenido el ser humano de experiencias donde se generan y se graban dentro del cerebro, y el cerebro tiene una memoria histórica y tiene la capacidad de poder volver a esas experiencias de una forma no razonable, sino espontánea, y llevarla a el momento presente y solucionarla en el momento presente. Eso en el libro del Tao Te Ching es uno de los libros básicos del taoísmo chino, a hablar de cómo levantar la vista por encima de los fenómenos pasajeros, de esos fenómenos cambiantes que simplemente por estar generando unos procesos diferentes de vida hacen que, y cuando hablo de diferentes de vida es que eh, un ejemplo, el clima, como un día soleado que sucede hoy, un día lluvioso mañana, simplemente son sucesos que van pasando, pero que no tienen una relación esencial con la vida del ser, es un proceso circunstancial, pero no esencial. Y ahí es donde empieza Tata China a hablar sobre lo que es la esencia, y que hay un sentido de un proceso cósmico, un sentido eterno del proceso cósmico. Y precisamente por lo mismo, si los fenómenos son pasajeros, lo que es pasajero se le debe quitar la seriedad de la vida. Se le debe quitar porque no tiene un valor esencial. Y cuando se habla el valor esencial, empiezan a hablar ellos de T, que es esto. Este es Dao, que es camino, vía, da, que es virtud o vida, y yin, tratado. Entonces, esta palabra que se denomina virtud, empiezan a darse cuenta ellos que es una energía que pertenece al ser humano, al área espiritual del ser humano, y que maneja la esencia de la vida. Ese proceso es la conexión, las virtudes son las conexiones con el mundo espiritual. Y entonces aquí empieza a mostrar un estado del ser donde el ser no vive el mismo, sino que se deja vivir, se es vivido a él mismo. Y eso empieza a entrar dentro del pensamiento chino a un manejo de cómo ser contemplativo en la vida, cómo generar un proceso de receptividad absoluta frente a todo lo que acciona el individuo, porque hay algo que está más allá, que está dando el entendimiento y está generando la armonía de todo el sistema. Y solamente si yo logro entrar en un estado de aquietamiento y receptividad, entonces me puedo dejar vivir y soy vivido. Y en eso entro en una resonancia donde genera una comprensión implícita de lo que es el acontecer. Entonces, ahí es donde está el código de no hacer, que no es el efecto de paralizarse, de abandonar todo, de abandonar el mundo material, de irse
al campo y ser vegetariano y no volver a usar artículos eléctricos, sino precisamente el empezar a comprender que hay una naturaleza de las cosas. Es como si el mundo estuviera en automático y ese automático simplemente aprendiéramos a leerlo. Y si aprendemos a leerlo, entonces vamos a ir en consonancia y en sincronía con el proceso que tiene la vida permanentemente. Pero ¿qué hacemos entonces? Y ahí es donde empieza a haber una diferencia con el pensamiento lógico, racional, cognitivo, frente al pensamiento intuitivo o la forma eh, del ser en su propia esencia. No quiere decir que nos vayamos a un lado o al otro, son partes que empiezan a conformarse o que conforman al ser humano y que tanto uno como el otro son importantes para uno para manejar la vida material, pero otro para manejar la vida esencial y esa vida esencial que muestra lo no cambiante, lo esencial que hay precisamente, valga la redundancia, muestra que lo demás es cambiante y que simplemente hay que dejarlo mover. Y aquí, Robert Sapolsky es un neurocientífico de la Universidad de Harvard. Él estudió biología, después estudió medicina, después estudió neurología y neurobiología. Si tuviera que definir la mayor depresión de una sola frase, la describiría como un trastorno genético, neuroquímico, que requiere un fuerte desencadenante ambiental. Y la manifestación característica es una incapacidad para apreciar las puestas del sol. Sapolsky tiene un libro muy famoso que es, la traducción del inglés al español es Las cebras no sufren de úlcera. Y entonces le hace la pregunta, como biólogo, ¿por qué las cebras en un ambiente donde están permanentemente acosadas por los leones no tienen el proceso que tenemos los humanos, que denominamos estrés, que denominamos una ansiedad y una angustia permanente y que eso nos produce una úlcera? Entonces decía, oiga, pero si hay estadios de la vida donde hay presión, tiene que haber algo que está pasando con el ser humano que no es lo normal. Sí, vamos a ver un video de 3 minutos de él. Vamos a hablar del estrés y qué caray sucede en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Cuando mi cerebro le dice a mi dedo que tiene que moverse, puedo entenderlo. Pero ¿cómo es posible que el cerebro por sí mismo, de forma automática, pueda empezar este complejo proceso de restaurar el efecto estresante en mi salud? Bien, en ocasiones se trata de un proceso muy consciente, en el que uno para y piensa cuántos días tengo hasta la fecha de entrega. Dios mío, solo quedan 4 días. E inmediatamente se obtiene una respuesta de estrés. Otras veces es debido a la preconsciencia, una palabra que se utiliza en la actualidad y que quiere decir que es un proceso en el cerebro en el que algo hace surgir una respuesta de miedo de la que no se es consciente. Una de las cosas que se ha observado con las personas que sufren un desorden de estrés postraumático es que en el entorno hay estímulos que provocan el miedo sin que ellos se den cuenta. Ajá, esta persona tiene la misma voz del que me hizo aquello. Ajá, este es el mismo tipo de callejón oscuro en el que me pasó aquello. Es decir, que con unos estímulos preconscientes es posible que de repente el corazón comience a latir rápidamente y que la sensación de pánico aparezca. Es posible que todo esto suceda sin darse uno cuenta. Es fantástico. Quiero decir, que ocurra solo pensando algo. Puedo comprender que si me encuentro a un león en la esquina, comience este proceso de restauración del estrés, pero que solo imaginándome que hay un león en la esquina, comience un proceso tan complicado y sofisticado como el que describes en tu libro maravilloso y con un título bien gracioso, ¿por qué las cebras no tienen úlceras? Dices tú.
Básicamente, como tú has dicho, para un mamífero el estrés significa que alguien te va a comer en los próximos 2 minutos, o que tú estás a punto de comerte a alguien en los próximos 2 minutos. Y todo lo que hace el cuerpo en estas circunstancias es maravilloso. Es exactamente lo que debe hacer. Se moviliza la energía desde lugares del cuerpo en los que está almacenada, músculos que se ejercitan. Aumenta la presión de la sangre para liberar la energía de forma más rápida y, como has dicho, se cancelan todo tipo de proyectos a largo plazo. Por ejemplo, si te persigue un león, hay que ovular en otro momento. Hay que llegar a la pubertad otro día, no hay que pensar en crecer. La digestión puede esperar. Los anticuerpos ya se crearán esta noche, si es que se llega a la noche. Hay que cancelar todo lo que no sea esencial. Por supuesto, el problema llega cuando nos convertimos en unos primates muy sofisticados psicológicamente, que pueden generar la misma respuesta de estrés simplemente al pensar, al pasar a un estado psicológico. Entonces, ahí Sapolsky precisamente nos empieza a mostrar esa relación de nosotros, cómo preconcebimos y cómo podemos estar en un estado relajado, contemplando este paisaje, y de pronto estamos con un sistema en una alteración interior, un estrés, un manejo de adrenérgicos permanente, porque estamos pensando en que no somos queridos, por ejemplo, o en qué va a pasar con mi relación amorosa, o qué va a pasar con el vecino que se compró un carro, que, en fin, una cantidad de procesos que vamos llevando desde ese racionamiento, ese rumiamiento que estamos haciendo, y vamos generando un sistema de estrés. Esta figura es muy interesante y siempre la coloco cuando dicto mis clases porque esto es basado en una frase que tienen en Oriente que dice: solamente en el lago sereno se puede reflejar el cielo, ¿sí? Entonces ese reflejo de lo que existe, y precisamente la armonía del sistema se basa en que no es solamente esto que existe acá en esta área, sino eso que está acá, en el reflejo. Y cómo eso genera un simbolismo y cómo ese reflejo genera un estado de quietud que tiene el lago sereno, pero a la vez el movimiento lento del agua, que va generando un proceso de interiorización y de un entendimiento esencial. Entonces, eso dentro del Tao Te Ching hablan de un concepto que se llama corazón vacío, que no es el ser insensible, no es el apartarse de las emociones o de los sentimientos, sino solamente el proceso de mirar todo desde una barrera, desde el espectador mirando la película. Pero el verdadero espectador que mira la película no se deja invadir de la película, porque sabe que es una película que se está proyectando y que está contando la historia de la que sea. Y puede ser una historia caótica o dura, y no tiene por qué entrar en mí a mover esa serie de sentimientos y emociones. Fíjense que aquí entramos y dentro del proceso que manejamos en Occidente es cómo se evalúan las emociones, los sentimientos, los pensamientos, y cómo se empieza a mirar hacia atrás lo que sucedió con un ser, ¿sí? Ahora la psicología transpersonal o la psicología de Víctor Frank, la logoterapia, empieza a mostrar cuál es el potencial, qué es lo que tengo yo para sacar y qué puede ser lo trascendente, qué es lo que está dentro de mi ser, que realmente está manejando un nivel esencial del ser. Y ahí cambia el proceso. John Bark es un especialista en neurociencias que empieza a hacer estudios sobre el inconsciente. Psicólogo de la Universidad de Yale, está en la Universidad de Nueva York, y empieza a ver cómo hay algo que está en automático del ser y cómo ese automático hace que tomemos decisiones más fácilmente e inmediatamente
que de otra forma nos demoraríamos mucho. Entonces, fíjense que les estoy mostrando personajes que dentro de la vida de las neurociencias, que están en las universidades más prestigiosas del mundo, estudiando estos temas como inconsciente, inconsciencia, estado de fluir y otros que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso fíjense la unión que hay entre esto que llamamos pensamiento, medicina y lo que es neurociencias, y cómo neurociencias están acercándose y ser puente precisamente entre estas dos formas de visión. Esa visión que tenemos científica, química, que dentro de la medicina occidental, y la otra visión que es más física y más esencial, donde no deja de estar lo físico, pero se complementa con eso que no es material, que es energético, y que finalmente es la composición de lo que es la totalidad del ser, que es denominado como conciencia o espíritu. Vamos a ver un video de 3 minutos de John Barr. Nosotros, la gente de a pie, siempre habíamos pensado que el inconsciente era algo muy útil para las cosas pequeñas, pero que para las cosas más complejas era necesaria la conciencia. Ni se nos ocurrió que solamente con el inconsciente pudiéramos llevar a cabo procesos cognitivos complejos. Es realmente una revolución. Y no estoy seguro de que la gente de la calle sea realmente consciente de esto. No creo que lo hayan asumido todavía. Siempre ha imperado la noción de que la conciencia iba primero, de que todo arrancaba en la conciencia y de que las cosas se tenían que hacer con conciencia, deliberadamente. Pero con práctica, tal vez algunas de estas cosas se puedan hacer sin conciencia, como conducir un coche, o en el caso de los tenistas, moverse por la pista sin pensar. Esto es así para cualquier cosa que se haya hecho muchas veces y se domine. Pero, sin embargo, ahora empezamos a entender que en realidad el inconsciente fue lo que surgió primero en el tiempo evolutivo, hace muchos cientos o millones de años. Y que la conciencia se desarrolló bastante más tarde en la historia de la evolución. Por tanto, hubo necesariamente muchos sistemas inconscientes útiles y adaptativos que guiaron adaptativamente nuestra conducta y nos permitieron sobrevivir y reproducirnos durante centenares de miles de años. Inconscientemente. Inconscientemente, sin conciencia. La conciencia llegó luego, pero eso no quiere decir que los antiguos sistemas desaparecieran. No se esfumaron y fueron sustituidos por sistemas conscientes, porque la evolución por selección natural no funciona así, sino mediante cambios pequeñísimos que aprovechan siempre que sea posible los sistemas que ya están ahí. Una de las cosas que estamos descubriendo es que incluso en la persecución de objetivos conscientes, las motivaciones, las cosas que uno quiere, las evaluaciones, las preferencias, lo que a uno le gusta o no... ¿Me voy a casar o no me gusta casarme? Eso es. Todas estas cosas se fundamentan y basan en la información del sistema inconsciente. Así que el inconsciente entra en juego y nos influye, y a menudo nos aporta la respuesta a estas preguntas. Incluso cuando creemos que estamos haciendo algo conscientemente con atención y conciencia, en realidad hemos llegado a la respuesta de un modo rápido mucho antes de lo que creemos. Es correcto pensar que el nuevo concepto de inconsciente tiene mucho más que ver con el afecto y el control de las cosas que el antiguo concepto de inconsciente. Es una nueva idea. Sí, mucho más, mucho más. Antonio Damasio y otros científicos han destacado la importancia del afecto y de los sentimientos. Damasio fue realmente el primero en decir que los sentimientos son muy importantes a la hora de tomar una decisión o de elegir algo. Nos dan la respuesta correcta. Si sentimos que algo está bien o mal, lo haremos o no. Estos sentimientos vienen de algún lugar. Del inconsciente, de los sistemas que nos dicen si está bien hacer algo o no. Como cuando tenemos corazonada sobre lo que estamos a punto de hacer. Esa intuición, esa reacción visceral es producto de los antiguos mecanismos inconscientes. Entonces es muy interesante el proceso con John Bark. Él hace una ejemplificación de una persona que va a ir a ver un apartamento para comprar. Él dice que si utilizamos nosotros nuestra lógica, nuestro razonamiento, nos demoraríamos más o menos haciendo toda la evaluación 4 días. Mientras que el inconsciente
solo ocupa un momento donde hay algo que hace que la persona diga, este es el sitio, este es el espacio, me siento agradable. Y el inconsciente, oigan esto bien que él en la investigación lo comenta, está percibiendo a 11 millones de bytes por segundo. Así es la percepción del inconsciente. ¿Saben a qué velocidad percibe y con cuánta cantidad percibe realmente el consciente? 50 bytes por segundo. Y esos 50 bytes por segundo que nosotros le ponemos atención y que es nuestra vida, creemos que es el que nos da la razón, la lógica, el entendimiento y la verdad absoluta. Y resulta que el inconsciente, a 11 millones de bytes por segundo, tiene la condición de generar una serie de estudios en el presente, en el momento. O sea, es como si el tiempo no existiera y el tiempo no existe dentro del inconsciente. Entonces, aquí es donde empezamos a ver que ese motivo por el que se tituló la charla, el potencial del cerebro empieza a mostrarnos y precisamente estamos acudiendo a ese conocimiento que tienen estos seres de Oriente, desde la medicina, desde la filosofía, este caso Chuang Tzu, y lo que les hablaba de la virtud. Cómo empiezan a mostrar códigos que son esenciales, que tienen que ver con, ellos lo llaman el Sien Tien, o el cielo anterior, o sea, lo que existe antes del nacimiento del hombre, que está en su disco duro esencial y que es el destino real del hombre, frente a eso que viene desde el momento de nacimiento para adelante, que lo llaman Huotien, y es lo que ya por la genética, por el medio ambiente, por la religión, por la educación, por los preceptos que va haciendo el propio ser, va complementando y haciendo un estado de una forma de ver la vida, que no tienen una relación con eso que lo llaman el sentien. Entonces, este concepto que lo utilizan mucho, que es la virtud, que vamos a profundizarlo en la segunda conferencia y más en la tercera, cuando hablamos de resiliencia, es ese sentimiento de paz de espíritu en medio de los cambios. Como hay algo, y ya estos procesos de ascenso van mostrando un primer nivel cuando uno sale a contemplar un ambiente campestre, lo primero que siente es un inicio de paz y después empieza uno a sentir interiormente un sentido de belleza. Y ese embellecimiento donde ve las cosas de una forma diferente, genera esa armonía y es lo que nos habla Jill Bolte Taylor en eso que ella veía en una imagen de perfección, de unidad y de un estado después a ese estado de belleza, que es una levedad o liviandad del ser, que posteriormente pasa a un sentimiento amoroso. Y eso es lo que los chinos empiezan a denominar como la armonía del ser. Entonces, esa paz de espíritu en medio de los cambios es como llegar a ese estado interior donde realmente lo exterior no tiene ningún sentido. Simplemente son procesos que tienen una sola función: adaptarse y entrar en armonía con el mundo exterior. Sí, estamos ahorita viviendo un proceso muy interesante precisamente para eso. ¿Adaptarse en qué? Y esto es lo que estamos haciendo, estando cada uno de nosotros en nuestras casas, en un proceso de interiorización, de sensibilidad, de comodidad. Muchos están ya en pijama, están con trajes deportivos, trajes cómodos, acostados, sintiéndose tranquilos y no en una aburridora silla de auditorio de Uniandinos, aunque son deliciosas y aunque es un espacio espectacular. Pero tengo más la posibilidad de estar con eso y esa capacidad de adaptarse y de interiorizarme. La mente del hombre perfecto es como un espejo. Deja que las cosas vengan y vaya sin acogerlas, ni despedirlas. Responder a los demás sin esconder nada. Lo que les decía de cómo actuar como en un viaje que uno va de pasajero y simplemente está mirando el paisaje, sintiéndolo, ¿sí? Sin tomar ningún juicio y ninguna
función racional. Linda Lantieri es una de las pioneras de inteligencia emocional. Ella se especializa mucho en resolución de conflictos y trabaja en New York en escuelas muy conflictivas. Y lo que hace es buscarle a los seres cómo identificar sus habilidades, sus verdaderas emociones y cómo de forma afectiva resolver conflictos sin violencia. Esa no violencia de Mahatma Gandhi, esa ahimsa, Linda Lantieri la hace y es lo que se ha denominado ahorita inteligencia emocional. Entonces, Linda Lantieri está dentro del campo de las neurociencias también, entrando a eso que es la inteligencia emocional y resolución de conflictos. Y eso, Chomsky empieza a hablarlo, ese suo que es el ego. Chomsky empieza a hablar la diferencia entre lo que es el ego manejado por un mundo emocional, donde hago referencia y nosotros con nuestra evolución occidente de la filosofía griega, donde nos enseñaron que yo soy el centro del mundo y yo miro y el mundo que me rodea está siendo testeado por mi forma de ver el mundo, frente al pensamiento oriental donde se piensa en colectivo y yo soy parte de un conjunto donde como conjunto tengo que mirar todo en proceso de las partes y no como un proceso interior. Y eso es lo que se denomina el ego. Diferente a un proceso de identidad donde hago el encuentro con mi yo verdadero, que es lo que ahorita los neurocientíficos de conciencia están hablando de la conciencia interior, conciencia interoceptiva. Entonces, aquí Chomsky empieza a hablar. Chomsky fue uno de los grandes taoístas al lado de Lao Tse. Lao Tse es como el padre del taoísmo y Chomsky es el segundo padre del taoísmo. Entonces dice, no os aferréis a vuestro yo, y los seres corpóreos se mostrarán tal cual son. Entonces, ese yo que es el que tiende a entrar en el hemisferio izquierdo y a tomar juicios permanentes de cualquier suceso y a calificarlos y a darle una cualificación. Y acá entran en un proceso muy interesante porque nosotros entramos en esa dialéctica de yin y yang permanentemente, donde le ponemos bueno, malo, arriba, abajo, me quiere, no me quiere, odio, amor, y en esa dialéctica permanente generamos juicios. Y esos juicios muchas veces no son la realidad de cómo suceden las cosas o cómo esencialmente están las cosas. Entonces, por eso Chomsky dice, oiga, trate de generar lo que no es y apartarse de lo que no es y entre a encontrar lo que es. Y si usted encuentra al hombre que es capaz de andar por el mundo vacío de su propio yo, ¿quién podrá hacerle daño? Pregunta Chomsky. Y entra en una experiencia que es la vacuidad. Cómo finalmente el proceso de apagar la mente, cuando se apaga la mente y se quitan los juicios, empieza a entrar un proceso de contemplación, que es lo que empiezan a llamar los místicos la vacuidad. Recoger tu pensamiento y no ir con los oídos, sino con la mente. No ir con la mente, sino con la energía vital. El oído se limita a escuchar los sonidos exteriores, la mente a representar los fenómenos. La energía vital es luminosa vacuidad que contiene los objetos exteriores. Vacuidad es la abstinencia mental. Entonces Chomsky empieza a decirle a uno cómo acallar ese hemisferio izquierdo, cómo acallar eso que dentro del claustrum, dentro de ese sistema que interconecta el mundo exterior con el mundo interior, empieza a acallar para oír el verdadero ser. ¿Y qué es lo que hay adentro del ser? ¿Y cuál es la potencialidad que tenemos realmente? Y acá está uno de los preceptos que tiene el mundo confucionista o en la filosofía china, de los más importantes, que en una frase de Confucio, no hagas a otro lo que no quieras que se haga contigo mismo.
Es el proceso de REM. Este es un simbolismo de persona, y aquí es el número 2. Una persona que se ve a ella misma y ve al otro es una persona con una bondad en su interior. Todos eres otro y todos eres el mismo. Entonces, aquí empieza a haber unos estudios en conciencia que son muy interesantes, y es cómo yo finalmente estoy interconectado con un todo, y cómo encuentro que esa interconexión hace una sincronía, que es lo que se llama posteriormente armonía. Y eso depende del estado de mi ser con el medio y de mi medio con el ser. Entonces, fíjense cómo al encontrar yo mi ser verdadero, el conocerme a mí mismo verdaderamente, encuentro en ese estado de resonancia y encuentro un amor inicialmente hacia mí mismo, que después voy a simplemente, de una forma espontánea, a llevarlo hacia el otro. Y ahí Mihaly empieza a hablar de ese proceso de armonía, consonancia o fluir del ser. Lo que descubrí era que la felicidad no es algo que sucede, no es el resultado de la buena suerte o el azar, no es algo que el dinero puede comprar ni el poder comandar, no depende de acontecimientos externos, sino más bien de la forma en que los interpretamos, la forma en que los interpretamos. La felicidad, de hecho, es una condición que debe estar preparada para, cultivada y defendida en privado por cada persona. Las personas que aprenden a controlar la experiencia interna serán capaces de determinar la calidad de vida, que es lo más cerca que cualquiera de nosotros puede llegar para ser feliz. Parece que dentro del proceso de entendimiento y en la parte sensitiva de los chinos, se habla que el corazón maneja el Shen, y que el Shen es el espíritu que está alojado dentro del corazón, y que en ese estado benevolente y amoroso se maneja un sentimiento que es el que Mihaly también trae, y es el sentido de gozo o felicidad sin motivo alguno, simplemente por el proceso de estar conectado con la existencia. Entonces, él ya en esa creación de la teoría del flujo empieza a hablar de esos conceptos que ahora la Universidad de Yale, por ejemplo, tiene un programa en psicología que es sobre felicidad. Y el programa tiene una audiencia de 1.500 estudiantes, como uno de los programas grandes que tiene Harvard, que es, lo hace el Vittorio Sanders, que lo maneja Michael Poet. Michael Poet es un historiador que se encarga de estudiar religiones, y hay una parte que estudia la historia china, sobre todo en el periodo de los 200 a 500 años antes de Cristo, en el periodo en que estuvo Confucio, Lao Tse y todos estos pensadores, y él tiene un programa que se llama Usted puede cambiar su vida, el profesor Puet. Entonces, los estudiantes, es el tercer curso más importante de Harvard, y él precisamente con preceptos de esto que estamos hablando aquí, con preceptos confucianos y taoístas, empieza a mostrarles a los estudiantes algo que tiene que ver más con su estado interior, con su estado personal, donde aquí Mihaly empieza a decir, la felicidad o infelicidad depende de cada uno de los seres humanos, y depende de cómo ve la vida realmente. Entonces, eso es lo que hace Michael Poet, y por eso es un curso en este momento muy afamado en Harvard. Si tomamos como norma invariable acomodarnos al vacío, podemos conservar la vida, podemos guardar la integridad natural, podemos alimentar el cuerpo, podemos alcanzar la longevidad. Ya, pues en esto, lo que les hablaba de esa energía que viene del Migmen y que viene del motor, que es la vitalidad desde los riñones. En la medida en que yo desgasto menos energía, es una pila. En ese sitio está lo que nosotros en medicina china denominamos la pila del cuerpo del ser. O sea, nosotros nos dan una pila en el nacimiento, y de nosotros depende cómo queramos gastarla en nuestra vida. Si procuramos no gastarla o gastarla muy poco y volverla a cargar, entonces vamos a alcanzar unos buenos años sin enfermarnos. Entonces, en este caso, Johnson empieza a hablar de ese estado de vacuidad, ¿sí? Donde la vida
se mira desde la esencia y los estados son pasajeros. Aquí estamos pues haciendo una conferencia de conceptos, pero todo esto precisamente después se lleva a la consulta médica. Yo pues tengo una parte de consulta dentro de todo esto y precisamente esto lo unimos dentro de procesos que se van haciendo. Precisamente en este proceso del coronavirus, los pacientes en este momento, por ejemplo, se les estimula mucho ese punto MIG-MEN para que vuelvan a cargar otra vez, para que generen su estado de la normalidad y eso les ayuda a manejar la energía yin en un potencial diferente, a estimular la energía antipatógena, y entonces tiene una resistencia tanto física como emocional como mental, pues superior para poder estar en ese estado de armonía y no permitir que haya una invasión de noxos extraños, tanto físicas como emocionales como mentales. Esto precisamente, el exceso de alegría lleva un menoscabo del yang, el exceso de enojo lleva un menoscabo del yin. Cuando uno le da importancia a lo exterior, realmente. Y esto es un momento, fíjese, donde estamos viviendo eso, esa autocultivación interior, cómo empezar a mirar todo en un conjunto como el águila y no todo de parte en parte como la tortuga. Y ese ejemplo que la tortuga va explorando en una zona y va encontrando y va haciendo su concepción de esa zona que va encontrando y va generando una tesis que después del tiempo se da cuenta que esa tesis podía o ampliarse o controvertirse y entonces vuelve a hacer una nueva tesis frente a esa mirada global o holística que hace el águila. Y eso es un proceso que por eso lo simbolizan en el yin o el yang. Ya dentro de la parte del pensamiento de Confucio empieza, Confucio actúa más, el taoísmo actúa más sobre ese proceso espiritual, ese proceso de autoconocimiento, esto que acabamos de ver, y los procesos confucianos, aunque juntos llevan a lo mismo, más en ese autoperfeccionamiento del ser. Y entonces por eso hay libros clásicos, está el famoso Lun Yu, las Analectas de Confucio y el libro el libro del medio, el Dachong, que son libros que empiezan a mostrar cómo realmente estar generando la virtud en base a ese perfeccionamiento. Analecta es el libro de Lun Yu de Confucio. El cultivo personal comienza con con la poesía, se afirma con las leyes de la conducta decorosa y se perfecciona con la música. Fíjense cómo esto que son predominancias de un manejo del hemisferio derecho, o que tiene que ver con esa parte sensitiva del ser, es lo que empieza Confucio a hablar como uno de los acápites para el cultivo personal. En el Dachong, perdón, empieza a hablar esto que es muy interesante. En la antigüedad, aquellos que querían dar un claro ejemplo de virtud en el mundo, primero establecían un buen gobierno en sus estados. Queriendo gobernar bien sus estados, primero ponían orden en sus familias. Queriendo poner orden en sus familias, primero se cultivaban ellos mismos. Queriendo cultivarse ellos mismos, primero ordenaban sus mentes. Queriendo ordenar sus mentes, primero buscaban la sinceridad en sus pensamientos. Creo que esto sería muy interesante, como el camino que debe tener cualquier persona que sienta que debe manejar el gobierno de los estados. Luego, en ese proceso de confucianismo y de taoísmo entra dentro de China, dentro de esa zona y viene desde India, lo que es otra corriente que es el budismo chino. Que el budismo chino se diferencia del budismo, hay budismo mahayana que se maneja en India propiamente, ese pasa a budismo tibetano y eso al Tíbet y luego Bodhidharma, que es el que hace ese viaje hacia China, lo incorpora y los chinos lo que van haciendo es ir incorporando todos esos procesos tradicionales, esos procesos de confucianismo y taoísmo y otras escuelas a el budismo y generan en la dinastía Han lo que se denomina el budismo Chen, que es una unión entre taoísmo, confucianismo y budismo mahayana, que se pasa posteriormente a Japón y es el famoso budismo Zen. Y el budismo empieza a traer dentro de esa concepción un entendimiento sobre esto, la meditación.
Las estrellas más hermosas solo aparecen cuando la noche está en su punto oscuro. Antes del amanecer siempre hay mayor oscuridad. Entonces, Sentai, cómo finalmente ese proceso de interiorización empieza a tomarse y ganarse y empiezan a haber personajes como Richard Davidson y aquí pues el Dalai Lama que empiezan a estudiar ese proceso de la meditación y como neurocientífico Richard Davidson empieza en la Universidad de Wisconsin a hacer resonancias y tomografías y una serie de exámenes sobre budistas en estado de meditación. Y eso empieza a generar unos nuevos códigos dentro de los estudios de las neurociencias que después se complementan con Matthew Ricard, que es un francés biólogo que está en el Instituto Pasteur y Matthew Ricard se dona como conejillo para precisamente hacer los estudios. Considerado como el hombre más feliz del mundo, precisamente por los estímulos que se hacen en su corteza y en zonas del cerebro de absoluta paz y absoluta armonía dentro del sistema. Entonces, aquí entramos a ese código que es la meditación, que es cómo acallar ese mundo exterior para empezar el encuentro de ese mundo interior. Fíjense que todo va llevando en este pensamiento oriental a lo mismo que después Kabat-Zinn, John Kabat-Zinn, lo denomina, él va a China, empieza a hacer estudios de budismo tibetano, se une mucho al budismo tibetano y crea lo que se llama mindfulness, que ahora pues se hacen cursos, se hacen procesos experimentales, retiros basados en mindfulness, atención plena, vivir el presente, vivir el estado consciente de la hora y permanecer en la hora. Y cómo de esa forma empiezo yo a callar los juicios de la mente. Entonces, fíjense cómo esas técnicas que tiene él ha generado técnicas de reducción de estrés basada en eso que se llama atención plena. Y pues está manejando con mucho éxito en este momento el proceso de manejo de enfermedades emocionales e inclusive hay estudios doble ciego y estudios que se han hecho, publicados en revistas sobre procesos de enfermedades mentales manejadas con mindfulness. Esto es una diapositiva, ya estamos terminando, de cómo esta es la energía, imagínense, esta es la energía del cuerpo para los chinos, esta es la energía del espíritu, y esta es la yin esencial, que es la que les digo que está en medio de los riñones, es la energía primordial que se basa en formar y mantener el sistema de una forma óptima para poder combatir cualquier noxa física, emocional o mental. Y después de eso empieza un ascenso donde empiezan diferentes estados de conciencia. El Shen Shu está manejado en la parte de la voluntad del ser. El Yuan Shen, que es con la energía original del espíritu. El Chu Yi Tian, que es el cielo, los cielos interiores y cómo se encuentra ahí el encuentro con el alma y después el encuentro con el espíritu para entrar ya a un proceso de unidad. Entonces, todo esto, fíjense que ha sido estudiado hace miles de años por Oriente, tanto en China como en India. Por eso la medicina Ayurveda también es otra medicina que pues tiene un trasfondo y la medicina Ayurveda está manejada precisamente por los Vedas, que son principios fundamentales. Uno tiene que, para estudiar Ayurveda, tiene que estudiar los Upanishads, y los Upanishads son textos que han sido dados dicen, por la misma divinidad, y encuentran esa relación esencial de lo que es el ser esencial, no la redundancia. En la sociedad humana las personas se llevan bien con el grupo, se llevan bien con la familia y se llevan bien con el país. Es inseparable del concepto armonioso, presentado por los antiguos sabios chinos, y la búsqueda del valor de la armonía con las personas. Eso es lo que está diciendo acá
Esto fue una reunión de sinólogos en China, donde estábamos en esa reunión y precisamente se tomó esa foto que tenía eso y precisamente se basaba en ese encuentro con ese estado armónico del ser. Entonces, eso es lo que tenía por el día de hoy para ustedes. Deyanira, dejo en tus manos el resto de... Doctor, pues voy a activar mi micrófono. Un momento. Te estamos escuchando. Ya, gracias. Bueno, doctor Buitrago, muchísimas gracias por esa hermosa conferencia con todos esos ejemplos que nos colocó. Nos deja pensando muchísimo y ansiando mucho las siguientes conferencias. Entonces les quiero recordar a los asistentes que nuestra próxima conferencia es el 12 de mayo, que es la ciencia de la conciencia. Tenemos después el 3 de junio, Poder Interior, Resiliencia. Y nos falta la fecha de julio, que es la de El experto y sabio inconsciente, también con el doctor Buitrago. Entonces, pues, muchísimas gracias por su asistencia. Igual agradecer el apoyo de los demás capítulos, además del capítulo de medicina, el capítulo de antropología y el de Café Seneca, que con ellos pues participamos en todas estas conferencias. La conferencia se estaba grabando, entonces tan pronto la tengamos disponible se las estaremos compartiendo. Entonces, muchísimas gracias, doctor, y nos vemos el 12 de mayo. No, muchas gracias a ustedes por haber estado presentes y muy agradecido. Hay unas preguntas, doctor, voy a colocar aquí. Sí, señor. Dice, doctor, Diana Gómez nos dice, doctor, ¿nos podría por favor recomendar algún libro para profundizar un poco más acerca de estos temas? Hay tanto. Y dentro de esto que les comenté, estos libros que son libros bases, como el Nuyula Sanalectas o el libro del Tao Te Ching, que son libros básicos, o los mismos Upanishads o el Mahabharata. O sea, hay tantos libros que en este momento están generando ese proceso de cómo encontrar resonancia con el verdadero ser. Entonces, en este momento podría hablar que el mejor libro de la vida es la misma vida. O sea, cómo empezar a generar la vivencia ya en este momento que podemos entrar ya a poder salir a parques o poder estar en zonas campestres, como simplemente sentarnos a contemplar y empezar a sentir, a ver qué pasa con nosotros y quién está habitando verdaderamente dentro de nuestro ser. ¿Sí? Entonces, si quieren de pronto, ya de forma más puntual, escríbanme o llámenme ahí, por eso les dejé el email y el teléfono, para que de pronto si tienen algún tema puntual que quieran que les aconseje, pues con todo gusto lo puedo hacer. Sí. Verónica escribió, mil gracias, excelente conferencia. Germán Osorio, súper interesante, muchas gracias. Sandra Aguirre, gracias. Adriana Ariza, ¿el taoísmo se considera como una religión? Pregunta. Esencialmente nunca se ha considerado como religión dentro de lo que es la historia del taoísmo, ¿sí? Porque es una forma de interiorizarse el ser, y por eso el Tao Te Ching se llama, que es el libro, la Biblia del taoísmo, es el camino para la vida y la virtud, es el tratado para la vida y la virtud. Entonces fíjense que no habla ni siquiera hablan de una deidad como un proceso, pero históricamente dentro de, como ha pasado con todo, las formas de ver la vida se van plasmando y eso va generando
escuelas, y esas escuelas van generando unos visos de algunos procesos que hay que hacer formaciones, que hay que hacer ritos, y todo lo van terminando en religión. Entonces, finalmente, en China y en muchas partes del mundo se genera la religión taoísta también, basada en esos preceptos originales, pero que van tomando algunos seguidores y lo van acomodando y formando religiones. Lo mismo pasa con el confucianismo y lo mismo pasa realmente con el budismo. El budismo no es considerado una religión. Gracias, doctor. De resto, muchos comentarios. Dice, muchas gracias, Germán Córdoba, Alfonso Matamoros, muchas gracias, muy buena conferencia. Listo, doctor, pues muchísimas gracias, excelente. El empezar a ver todo esto con esta óptica y seguir renovándonos todos los días. Sí, Bueno, de verdad, muchas gracias a todos y los espero porque este es el comienzo, este fue el abrebocas únicamente, ya después vamos a, precisamente estos temas, a ampliar, a profundizar algunos temas y a entrar a esos procesos de conciencia, por ejemplo, en la siguiente que vamos a hablar de conciencia, en la siguiente resiliencia, de cómo empoderarnos, cómo generar, conocer ese potencial interior que tenemos. Entonces es muy interesante todo esto que estamos generando en estas conferencias. listo, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Entonces a todos, feliz noche y pues seguimos muy juiciosos con nuestras cuarentenas. Tenemos gente conectada desde Ecuador, desde Brasil, doctor, para que vea que tenemos muy buena audiencia. Bueno, un placer, un verdadero placer. Bueno, bueno, listo. Muchísimas Cuídense mucho gracias y todos, por feliz noche favor. para todos. Feliz noche. Feliz noche a todos, gracias. Con todo gusto.